Hola compañeros, hablemos en esta oportunidad de transmisiones CVT. Vean, tengo dos camionetas por acá, una Nissan Rogue modelo 2010 y una Mitsubishi Outlander por allá, una modelo 2009. ¿Qué es lo que tienen en común en particular estas dos camionetas? Bueno, una cosa, las transmisiones. Las dos transmisiones son CVT y son bastante parecidas. Y ambas camionetas se encuentran en el taller por la misma causa, transmisión dañada. Esta transmisión que tengo por acá es la que le vamos a instalar a esta camioneta. Es una Nissan Rogue, es una 4x4. Y esta otra es una caja CVT de igual manera, pero es sencilla. Y esta de Mitsubishi Outlander. Sí hacen algunas diferencias en el diseño, pero en su funcionamiento y sus partes internas son realmente iguales. Entonces hablemos. Además de tener en particular estas dos camionetas, Nissan Rogue y Mitsubishi Outlander, además de esto en común de que las transmisiones son CVT y que son realmente bastante parecidas, también tienen otra cosita en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, ahora les cuento. La forma en la que se dañan. Es exactamente el mismo principio en ambas camionetas. Lo mismo que se le daña a una, se le daña a la otra. Y es lo que quiero que hoy dialoguemos, que hoy conversemos, que escriban en los comentarios si han tenido este tipo de anomalías, cómo lo han resuelto y qué les parece, qué es lo que pasa con estas transmisiones. Entonces, basado en estos detalles de que hay estas dos camionetas, estas dos problemáticas en ellas, quiero que hablemos acerca de los problemas comunes o qué es lo que ocurre realmente internamente en estas transmisiones. Y para ello vamos a utilizar esta caja que tengo acá desmontada para poder ilustrarles y hablar un poquito más a detalle de cuáles son las causas, cómo prevenirlas o tratar de prevenirlas de alguna manera y cómo ustedes pueden descubrir si están fallando y si conviene realmente hacer una reparación, si conviene cambiarla, qué es lo que más conviene en este caso y si de alguna manera podemos prevenir o alargar la vida útil de esos tipos de transmisiones. Ok, pero antes de empezar con todo esto, la explicación que les voy a dar a continuación, quiero aclarar un punto. No soy ningún experto en este tema, es decir, soy una persona, un mecánico que me dedico a la mecánica en general y que entre las cosas que hago, pues también reparo algunas transmisiones CVT y lo que voy a contarles, lo que voy a compartirles es en base a mi experiencia personal. Sin embargo, tal vez no vayan a hacer consejos tan minuciosos como lo haría un ingeniero o una persona que se dedica directamente a las transmisiones automáticas. Así que únicamente aclaro esto por si hay algunas personas que dicen, no, es que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Pues bueno, mis amigos, simplemente les voy a hablar desde la postura en donde yo lo veo, un mecánico regular de mecánica general, no especialista directamente en transmisiones, pero que también realizo este tipo de reparaciones cuando me es necesario o solicitado, ya que en el área en el que estoy, pues acá cerca no hay un lugar específico para poder hacer este tipo de revisiones. Aclarado este punto, ahora sí, acompáñenme. Voy a tratar entonces de ser lo más minucioso posible a la hora de ir explicándoles todos estos detalles de la transmisión. Vean, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Para empezar, pues lo más básico, esta transmisión está compuesta por tres tapas o tres partes que la recubren. En este caso, este es el cuerpo central, la parte en donde van montadas todas las piezas en sí, y están las tapas frontales y está la tapa trasera. Estas son las que básicamente conforman el cascarón de aluminio que contiene todos los elementos que hacen funcionar la transmisión como tal. Lo curioso o lo interesante de estas transmisiones CVT, y esto pasa en casi todas, es que estas transmisiones no se componen primordialmente de discos, pero vaya que sí llevan algunos. Por ejemplo, acá, vean, lleva tres pastitas que son los que hacen básicamente la conexión primaria al momento de que uno coloca el cambio o bien pues sea retroceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no tenemos discos como en las cajas ATF normales, que hay paquetes de discos por cada velocidad, ¿cómo funciona entonces esta transmisión? Lo que traen o llevan dentro estas transmisiones son estos dos conos. Es la manera en la que yo los conozco, algunos los conocerán de otra manera, pero son estos conos. Estos son los que hacen que la transmisión como tal funcione, trabaje, haga su ejecución de cambios. ¿Y cuáles son los componentes de esto? Pues este sería el cono primario, vamos a decirlo, y este sería el cono secundario. Esto que les estoy diciendo sirve para una cuestión bastante útil a la hora de diagnosticar estas transmisiones. También está compuesto por este steel belt, que es una faja de acero, que está compuesto por una cantidad de piececitas metálicas. Acá no es una pieza sólida para nada, lleva varias fichitas o laminitas de acero, o de metal diré, porque realmente pues creo que no es de acero esto, pero está el principio de pensar o decir que son de acero, pero realmente no. Entonces vean, lo que en la gran mayoría de las veces se daña de esta transmisión es este cono. Obviamente estos son una combinación de dos conos, primario o secundario, steel belt, que es lo que hace que la caja gire. Ahorita es lo que les quiero mostrar. Ya les decía, está compuesto por todas estas partes internas, pero lo que más falla o los fallos más recurrentes en esta transmisión
Pues es este, compañeros, este cono que ustedes están viendo por acá. Entonces, si este es el cono que más falla, ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe el fallo interno en estos conos? Bueno, lo que yo he encontrado, compañeros, miren, la camioneta comienza a dar fallos internos porque esta pieza, este cono que tenemos acá, porque este cono dentro de él lleva unos balines, ¿ya? Miren, este cono es el de esta transmisión, ¿sí? Y vean, ¿qué es lo que comenzó haciendo? Comenzó dando un problema de que se zarceaba totalmente la camioneta, vibraba a la hora de que iba saliendo y pues no caminaba de manera correcta. Ya lo he desmontado y vean, chéquense ahí a detallito cómo se ve en la orilla del disquito que está acá. ¿Sí? Se ve lastimado, ¿sí? Si notan eso, esto se debe porque internamente lleva unos balines que ahorita se los voy a mostrar, que se quiebran internamente y tienden a ser averías, son los que se dañan adentro y dañan el cono en su totalidad. Por ejemplo, este cono, chequen, miren cómo está, o sea, se quebró por completo, de raíz, de gajo, completamente, ¿sí? Acá con este cono no hay forma de rescatar nada, se partió. Esta transmisión, a la que pertenecía este cono, pues se quedó completamente sin caminar. En este caso sí caminaba, simplemente que se zarraceaba en salida. Ya, este está totalmente dañado, este otro, vean cómo queda el borde, ¿sí? Y está quebrado de adentro también, vean cómo está. Ahí está desbaratado todo adentro. Pasó exactamente lo mismo que este, vean. ¿Sí? Gira por completo y ahí adentro lo que trae son unos balines y unos cuñeros. Ahora les muestro eso. Vean acá, este es la parte que corresponde a este cono. ¿Qué es lo que ocurre? Acá adentro recorren los balines, traen estos cuñeritos, ¿sí? En donde van esos balines que les estoy contando. A la hora de que se quiebran, tienden a dañar completamente el eje y también quiebran también la campana, digamos. Ven acá el agarrón que tiene esto, la forma en la que se quebró y dañó. Esta es un material bastante duro, pero los balines también lo son. Y a la hora de que dos materiales duros, fuertes, tienden a tener contacto y juego en lo que es la fuerza que se ejerce en la transmisión como tal, el torque que transmite el motor, tiende a generar ese impacto acá y a dañarse y a dañar completamente este cono. Déjenme decirles que en mi experiencia reparando y checando estas transmisiones, este cono realmente nunca ha sufrido un daño, digamos, principal así, ¿no? Obviamente siempre hay que hacerle su mantenimiento, pero él como tal realmente no. Vean, estos son los balines que les estaba diciendo o comentando que trae acá, que van en el cuñero de esta pieza con esta otra, ¿sí? Estos balincitos son los que van acá introducidos y son los que se quiebran. Y estos son los que traen originalmente estas transmisiones. Hablemos de las que vienen abajo del 2015, 2016 para abajo. Traen este tipo de balines. Ahora les explico por qué. Vean, a lo que yo culpo, ¿por qué sucede esto? Estos balines son bastante sensibles, digamos, al deterioro en el tiempo. Y obviamente, vamos a decirlo así, realmente la falta de mantenimiento, el que no cambien el lubricante a tiempo. Eso, por supuesto, compañeros, es la causa primordial del por qué esas transmisiones tienden a dañarse. Entonces, seamos claros, seamos honestos. En parte ocurre esto, pero también he descubierto yo de que hay una cuestión particular. Y es que estos balines pues no son de tanta durabilidad, hablemos lo que es. Hoy día, la versión del 2015, 2016 para arriba, no estoy claro en eso, pero ya no traen este tipo de balines, los conos siguen siendo exactamente los mismos. En ese aspecto no han cambiado nada, pero sí han cambiado estos balines por estos otros lingotes. Obviamente los que van en el cono pequeño son más cortos, estos van en el cono más grande, que sería este. Entonces estos lingotitos ya no se utilizan en estos balines. De hecho, a la hora de hacer la reparación ya no utilizamos estos balines, sino que estos otros que son como tipo bala. En las versiones más nuevas ya vienen con esta modificación hecha, ya que estos balines se tienden a ir quebrando, con uno que se daña y comienza a hacer averías y a quebrar todos los demás y hacer todo un estrago. Ahora, al momento de que estos balines se dañan y tienden a comenzar a quebrar todo esto, entonces impactan contra la tapa del cono, que es esta tapita, que lo que trae acá esta tapa es un sello, es un empaque. Es un empaque de estos, es un sellito que es el que hace el sello acá, ¿sí? Que va acá con su campana, ¿ok? Entonces, cuando los balines impactan en esta tapaderita de aquí, quiebran o dañan, rompen el sello, entonces la presión de aceite, que es la que hace funcionar el cono,
que ingresa por esta parte de acá. Acá lo que viene es una presión de aceite que hace que el cono vaya haciendo su función y que obviamente esté siendo lubricado. A la hora de que se rompe por completo, la presión de aceite se cae por completo. Ya no hay más lubricación, ya no hay presión en el sistema. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza a indicar unos códigos de falla que son esenciales para el diagnóstico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, ya dijimos entonces de que los balines son los que se quiebran, se rompen y terminan rompiendo el empaque de acá, provocando que la presión del sistema hidráulico de la transmisión se caiga por completo. Entonces, y una de las anomalías que tiende a dar es de que el vehículo deja de acelerar por completo porque se está yendo la presión de aceite por acá. Pero ahora, ¿cómo influye esto? ¿Cómo se entera la computadora de la transmisión de que esta anomalía ocurrió acá y genera un código? ¿Cómo se entera? Bueno, por medio de este dispositivo que ustedes están viendo acá, miren, este es el cuerpo de válvulas que va en la transmisión y acá lleva un interruptor de presión. Hay algunos cuerpos de válvulas de estos que utilizan dos interruptores, en este caso únicamente utiliza uno. Y este interruptor es el que va a generar el código que va a indicar de que hay una baja presión, básicamente, por medio de este conector que lo lleva acá y que va directamente a la computadora. Va a decirles a ustedes en el escáner, queridos amigos, hay una baja presión en el circuito secundario de presión hidráulica. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cuál es el código más común? P0868 y P0746, si no estoy equivocado ahorita, el segundo no recuerdo muy bien, pero acá es lo que se me viene a la cabeza ahorita. Pero el código que usted va a encontrar es P0868, baja presión en el circuito secundario. Entonces, eso a usted le va a dar la pauta, la información de que puede estar existiendo un daño en este cono, que muy seguramente haya ocurrido esto, o que haya ocurrido esto otro de acá, o que haya ocurrido esto otro de acá, que este está trabado por completo también. Ya tengo muchísimos conos, todos estos conos pertenecían a transmisiones. Muy bien, pero antes de continuar, quiero preguntar, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos entendiendo el punto, qué es lo que ocurre, cuáles son las partes internas de esta transmisión. Y quiero decirles, mis amigos, no me estoy deteniendo muchísimo en dar la explicación de qué es esto, qué es aquello, qué es este otro componente y todas las cuestiones internas de la transmisión, porque mi énfasis personal ahorita es compartirles qué es lo que se les va realmente o qué es lo que más daño sufre en esa transmisión. Y que ustedes puedan interactuar conmigo, contarme sus experiencias y decirme, bueno, me ha pasado, yo lo reparé de esta manera, me tocó que cambiar la transmisión, que puedan ir contando por allí y si les va interesando el tema. Ahora, quiero compartir con ustedes en este momento cómo identificarlo. Vamos a irnos en esta parte también, cómo comenzar a identificar si la transmisión está sufriendo este daño o si está pasando algo con tu transmisión en este momento. Bueno, lo que yo les quiero compartir es en base a la experiencia de mis clientes, la gente que ha venido con estos daños acá al taller conmigo y que me han contado y lo que yo he podido ver. Así que bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Primer punto para darnos cuenta si la transmisión está dando un fallo o está a punto de dar un fallo, voy a decirlo así, sería el indicador del check, o en el caso de Mitsubishi Outlander y Nissan Rogue y algunos otros vehículos, pues es el Service Engine Zoom. Será la luz que se prenda, el testigo que avise de que hay una anomalía interna en el motor. Pero bien sabemos de que esto tiende a prenderse por diversas causas. Puede ser una anomalía en cualquier parte del vehículo, puede ser una anomalía en el motor. Y la gran mayoría de personas, hablemos de Guatemala y algunos países en Centroamérica, que no pasan inspección como en Estados Unidos, ya cargan el check ahí predefinido, digamos que es parte del paquete. Porque resulta que tal vez la anomalía que está presentando es una falla, digamos, en el sensor de oxígeno y el check anda prendido allí. Y no importa, decimos, bueno, no, es que ahí anda prendido porque es el sensor de oxígeno. Ya me dijeron que es eso, entonces no nos enteramos de que hay una anomalía más. Si ese es el caso, pues bueno, no podemos hacer nada ahí porque no nos va a avisar de que hay una anomalía. Pero si usted tiene su vehículo en buenas condiciones y el check engine anda apagado, y usted ve que esa luz de testigo de Service Engine Zoom se tiende a prender, la recomendación es acérquelo a su taller de confianza, con su mecánico de confianza, y que pueda hacer una revisión, una inspección con escáner y decirle, bueno, tenemos un código que nos está indicando una baja presión en la transmisión y hay que tener tomar una acción a poder abrir la transmisión. ¿Para qué? Para que no nos pase esto, que no se termine desbaratando todo allí, porque podría pasar de que tenemos la opción aún de rescatar aún ese cono y no generar un código o no generar un gasto mayor. Primer punto, check engine, estar al pendiente de eso. La computadora está al pendiente y nos va a indicar una anomalía. Segundo punto, si usted en la conducción, mi amigo,
siente de que de repente su camioneta comienza a zarciarse en la parte delantera, a generar movimientos bruscos y como a jalonearse, a tironearse, como que fuera quedándose sin gasolina y comienza a tironearse de esta manera, este puede ser un indicativo de que está perdiendo presión el sistema acá, porque como les contaba, los balines se comienzan a quebrar, a moler, entonces comienza a haber un juego en la campana. Hablemos de esto, ya comienza esto a comenzarse a barrer, porque los balines de adentro se quebraron. Entonces comienza a zarciarse la camioneta. Si usted tiene ese síntoma en su vehículo, no le siga dando, no lo siga utilizando más. Es decir, no lo siga forzando allí y utilizándolo sin ningún problema. Digo, bueno, lo voy a llevar dentro de un mes al mecánico, porque terminará pasando todo esto, dañándose por completo. E inclusive, otro tema es de que todo esto que ocurre acá, mis amigos, que se van los balines, que se quiebra esto es metal al final del día. Todo este desgaste, toda esta viruta va a generar otros daños internamente en la transmisión, porque se va a ir por el flujo de aceite y va a entrar en otros componentes y obviamente vamos a terminar dañando o perjudicando otras partes de la transmisión. Tema más común o lo que más ocurre cuando una transmisión de estas comienza a presentar problemas es lo siguiente que les voy a comentar. Vean, voy a poner este caso. Usted va tranquilamente manejando su vehículo, hace un viaje, hablemos de Guatemala, de acá, de Guatemala, de Puerto Barrios, en donde yo estoy, y hace un viaje hacia la ciudad capital. Un viaje de aproximadamente 300 kilómetros desde donde yo estoy, que de Puerto Barrios y Zabal, San Tomás de García, hacia la ciudad capital. Bueno, 300 kilómetros de distancia. Realiza tranquilo. Cuando usted llega a la ciudad capital o viene de la ciudad capital para acá y de repente usted se topa con una cola de esas que no faltan en la ciudad y va despacio y de repente usted siente que su pedal de acelerador no responde, no está funcionando bien y dice, ¿qué pasa? El acelerador lo estoy puchando y no responde el vehículo, no hace ningún cambio, no acelera, no camina y dice, ¿qué pasa? Entonces apaga el vehículo, lo vuelve a arrancar y entonces comienza a acelerar de nuevo y dice, ¿qué pasó? ¿Será que es el combustible? ¿Será que es una bobina? ¿Qué pasa? Muchos comentarios que me han dado algunos clientes y me dicen, no, es que dejó de acelerar, ese fue el primer síntoma, dejó de acelerar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mis amigos? Hay que ponerle mucha atención a esto, no pensemos, no, es que es el cuerpo de aceleración, que es el pedal, ¿qué es esto? No, si tenemos ese síntoma de que el carro deja de acelerar, hablo de vehículos que tienen transmisiones CVT, ¿ya? Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que les venía contando, que al momento de que comienza a haber alguna pérdida de presión por este cono, ¿sí? Por este cono acá, dijimos o le venía contando de que este cuerpo de válvulas posee con un interruptor de presión o un bulbo de presión, que es el que va a informarle a la computadora de la transmisión de que hay una baja presión en el sistema. Y digamos que a modo de ayuda, un mecanismo de seguridad que tiene el sistema va a bloquear la aceleración, va a evitar de que usted siga dándole potencia a la transmisión porque está detectando que hay una baja presión. Es por eso que la camioneta deja de acelerar, el motor no responde a más. Porque este interruptor está indicando una baja presión, es decir, le está diciendo, digamos que hablara, ¿no? Y le dice, amigo, por favor, no le siga metiendo más el acelerador porque se me quebró el cono, se me rompió un empaque ahí, está botando la presión, no tengo presión, se me puede dañar más, me puedo dañar más yo, ¿no? Es como que la transmisión estuviera diciendo, oye, ya no aceleres, párala, ¿no? Llévala al taller, llévame al taller, porque necesito ser reparado, porque no tengo lubricación, no tengo presión de aceite, se está yendo la presión para otro lado, entonces ya no me acelera más. No es de que quite la llave, arránquelo y siga dándole, no. Miremos qué hacemos, o sea, resolvamos, porque se va a terminar esto, y es caro, reparar todo este tema sale bastante caro, hay que cuidarla muchísimo. Pero bien, también cuando esto tiende a suceder, vamos a hablar de esta piececita, no se salva. Realmente es un mecanismo, un dispositivo que tiende a generar varias anomalías. También es culpable muchas veces de algunos problemas. Muchas veces tiende a suceder de que pasa eso justo que estaba diciendo, que deja de acelerar el vehículo, pero que el conito pues no es el culpable, que está bueno, no hay anomalía con él. Muchas veces también puede ser este cuerpo de válvulas, ¿sí? Eso se los digo por si acaso desarman la transmisión y dicen, no, pues es que el compañero dijo de que lo que falla es el cono y resulta que el cono está bien, pero mi camioneta no acelera o no hace los cambios y solamente se queda en una velocidad. Mis amigos, este cuerpo de válvulas también presenta daños. Diré que el resto de los componentes de esta transmisión realmente no generan problemas, muy pocas veces generan anomalías, sino que se centran primordialmente en esto y en esta parte de aquí.
Pero bueno, entonces ustedes tal vez se preguntarán y me van a decir, bueno, Carlos, entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Ya entendimos de que lo que más falla en esta transmisión son esos conos, el cono secundario, que es el cono pequeño, se desbaratan unos balines que traen originalmente, rompen el sello de retención de presión y entonces comienza a zarciarse la camioneta, también deja de acelerar y todos estos problemas, que el cuerpo de válvulas también falla. Ya entendimos todo esto, pero ¿se debe a que es mala la camioneta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede? ¿Es porque los balines no soportan? ¿Es porque no son buenos? ¿Porque la agencia lo fabricó mal? ¿Qué es la causa de esto? ¿Es porque lo manejo de mal manera? ¿Es porque lo use en Triptonic y no supe hacer los cambios? ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, para empezar les voy a decir de que en realidad yo pienso que todo esto, todo lo que les acabo de mencionar, tienden a ser la causa como tal, o todos juegan un papel importante en este asunto. Y ahora les digo por qué. ¿Por qué pienso yo esto? Y es que miren, para empezar, ¿sí? Les decía, en las camionetas anteriores o en las versiones anteriores a 2015-2016 traían este tipo de balitas, de balines, ¿no? Y que no, digamos, no son tan buenas. Por eso se ha generado un cambio y se comienzan a utilizar estas otras. Para empezar, pienso que estuvo mal ejecutado, es mi criterio personal. Les dije, no soy ningún ingeniero en el tema y no les voy a dar una explicación a profundidad. No, es que el material de la balita y que está hecho de un material no tan bueno, no tan resistente y que los grados de resistencia y todo eso, no. Entonces, realmente pienso que en parte el cambio que se ha hecho es porque se ha descubierto de que estos balines no son lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde juega un poco la forma en la que fabricaron estas transmisiones, de que no utilizaron quizá el mejor diseño, voy a decirlo, para lo que va acá en estas cuñas, ¿sí? Porque realmente, a criterio personal, creo que estas formas de cuñas en forma de lingote, creo que juegan mejor acá y que tienen una mejor resistencia, es lo que pienso, que estas balitas, ¿sí? Porque son unas balitas independientes que pueden ir deteriorándose una a una y se dañan. Ahí digamos que juega un papel la construcción de la transmisión como tal. Ahora, ¿eso la hace una transmisión mala? Realmente no. Aquí hay otro aspecto a tomar en cuenta y el aspecto es el siguiente, vean. Realmente una de las cuestiones que he notado es de que estas transmisiones llegan acá al país, a Guatemala, llegan de Estados Unidos y en la mayoría de revisiones que yo he hecho cuando vienen e ingresan, el aceite que traen las transmisiones viene completamente malo, como que si no le hubieran hecho un solo cambio desde que salió de la agencia, desde que el dealer lo entregó y anda en funcionamiento allá y llegó a 200 y pico de mil millas y no le realizaron ningún servicio. Llega a Guatemala y la persona que lo toma, como desconoce el tema de la transmisión, entonces la agarra y la usa y le mete otro montón de millaje y no le hace su servicio de aceite. Y obviamente el servicio de aceite o el aceite nuevo juega un papel importante, porque a la hora de que el aceite cumple con su tiempo de vida, ya no es capaz de lubricar de manera correcta, proteger los metales, el rozamiento que debe de haber, y obviamente también cumple una función de enfriamiento, vamos a decirlo. Cuando el aceite ya llegó a una cantidad de millaje excesivo y se sobrecalentó, ya pierde sus propiedades, ya no es capaz de proteger todas las partes internas de la transmisión. Y es allí en donde entra el papel del propietario del vehículo. Si no hace sus servicios a tiempo, pues obviamente va a cortar completamente la vida útil de la transmisión. Y estos dos aspectos, digamos, la fabricación, el tipo de fabricación de balitas de este cono que dio la agencia como tal, y combinado con el descuido del dueño del vehículo que no le hace sus servicios de aceite, provocan algo. Comienza a haber desgaste en la transmisión porque el aceite ya no está cubriendo bien, las balitas no soportan esa falta de lubricación correcta, comienza a haber un desprendimiento de viruta y ustedes saben de que hay un elemento que funciona dentro de la transmisión y que crea o genera la lubricación como tal dentro de la transmisión, y esa es la bomba de aceite. La bomba de aceite de este vehículo es esta chiquita que tengo por acá, vean, esta es la encargada de generar la presión de aceite dentro de esta transmisión y distribuirla por cada uno de los conductos lubricadores, pasando también por el cuerpo de válvulas y obviamente sin faltar estos conos de acá. Entonces, esta bomba de aceite tiene algo en particular. Como toda bomba de aceite lleva unas aspas internas y lleva una poleita acá que la hace girar una cadena, ¿sí? Por medio de la turbina o el convertidor de par, como algunos lo conocen. Pero esta bomba tiene acá un dispositivo que ahorita se lo muestro. Entonces miren, acá en la bombita va este tornillo, ¿sí?
por si ustedes van a hacer una reparación de este tipo. Acá adentro, miren, va este tornillo, que es un tornillo con una hexagonal 10. Si sacamos este tornillo de acá, nos vamos a encontrar con dos elementos acá. Uno es este muelle o resorte, como lo conocemos también, ¿no? Este muelle, y dentro, ¿sí?, dentro de esta bomba va a ir este elemento. Vamos a ver si lo logro extraer así con el dedo. Creo que no lo voy a lograr porque está un poco trabado, porque esta va a tener una anomalía. Regularmente esta balita tiene que correr libremente y esta la siento que está trabado ahí dentro. Y es lo que les voy a decir. Miren, acá tengo otro para poderles mostrar. Dentro de la transmisión van estos elementos. Este es una especie de valvulita, una balita. Yo así lo conozco realmente. Yo sé que ven estos videos en diferentes países y trato a veces de poderles compartir con los nombres que ustedes los conocen, pero me va a ser imposible. Son una infinidad de países. Entonces, realmente, digamos, una balita, una valvulita, tal vez ustedes lo pueden identificar. Va esto acá. Entonces, entra esta piececita acá y arriba lleva este muelle. Es una valvulita, digamos, una válvula liberadora de presión dentro de la bomba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les decía, debido al desgaste que comienza a correr por todo el circuito, el desgaste de metal entra acá. Y todo esto comienza a generar un daño en este elemento y comienza a rayarse. Y como esta pieza que está acá es de aluminio, es un material bastante blando, vamos a decirlo, comienza a rayarse y a tener fricción este material con el aluminio. Se me cayó. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Esta válvula se traba adentro y ya no hace su función, se queda trabada por completo y comienza a haber un defecto, una baja eficiencia, vamos a decirlo, de la bomba para poder lubricar todo el sistema, ¿sí? Entonces, esto es un elemento que se llega a dañar y esto nos afecta en el tema de la lubricación también en la transmisión. Entonces, mis queridos amigos, todos estos elementos juegan un papel importante en el funcionamiento y en la durabilidad de la transmisión. Por eso es importante que podamos tener muchísimo cuidado a la hora de tener una transmisión de estas. Ya que pues todas estas partes, todo esto es muy sensible. Son transmisiones que son muy buenas, muy duraderas, si se cuidan obviamente y se les da el mantenimiento necesario. Caso contrario, darán muchísimo que hacer, dolor de cabeza, pero la ventaja que tiene es que son muy viables de poder reparar y si uno hace una reparación correcta, son muy duraderas nuevamente y obviamente si las cuidamos. Todos estos elementos son bastante sensibles, mis amigos, cuiden sus transmisiones, pongan muchísimo cuidado a ellas porque de lo contrario van a gastar muchísimo dinero. Y voy a finalizar con el siguiente punto, mis amigos. ¿Qué conviene más? Basado en todo lo que dijimos de estas transmisiones, de los elementos que juegan un papel importante en el funcionamiento y la durabilidad de la transmisión, basados en esto, pero si a usted ya le pasó o está a punto de ocurrirle dentro de pocos días que su transmisión le falle, ¿cuál va a ser la decisión que más le conviene? Aquí quiero detenerme un poco a compartir con ustedes qué pienso yo. No es una sugerencia que usted lo haga de esa manera, mi amigo, pero qué es lo que yo pienso hasta mi criterio o mi forma de pensar. ¿Qué le conviene más, reemplazar su transmisión o repararla? Hay dos puntos a considerar acá. Y vamos a empezar con la conveniencia de reemplazar la transmisión. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, les voy a decir qué es lo que pasa acá en Guatemala como tal. En Guatemala no tenemos un concesionario que nos venda las transmisiones automáticas nuevas, vamos a decirlo, que vayamos y que de la agencia del dealer o en una venta de repuestos genéricos, vamos a decirlo, chinos o lo que sea, nos vendan una transmisión nueva. No lo hay. Entonces, y si así lo fuera, pues obviamente va a ser bastante caro. Y entonces, si no tenemos la oportunidad o la viabilidad de poder colocar una transmisión completamente nueva, lo que vamos a tener que hacer será colocar una transmisión de segunda mano, una transmisión usada. Y aquí es en donde entra el elemento o el factor clave para tomar la decisión de cuál es la cuestión que más nos conviene, reemplazar o reparar. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros ponemos una transmisión de segunda mano, tenemos que considerar lo anteriormente dicho, de que esa transmisión anduvo colocada en un vehículo que ya tiene quizás muchísimas millas recorridas, que el anterior dueño quizás nunca le realizó un servicio o un mantenimiento y que quizás esté próximo a dañarse este cono o a dañar cualquier otra cosa, ¿sí?
como es una transmisión usada, no sabemos cómo está internamente y podemos llevar a una sorpresa que únicamente no funcione unos días o unos meses y luego vuelva a fallar esta transmisión. Entonces este es uno de los factores o de los elementos que tiende a generar un poco de controversia entre sí. Es mejor quitar la transmisión y cambiarla. Obviamente esta es una cuestión relativa, no estoy diciendo de que no pongan otra transmisión usada porque no les va a funcionar, sino que está la cuestión riesgo, el factor riesgo, de que puede ser de que esa transmisión esté muy recorrida y que vaya a pasar esto pronto. He puesto transmisiones que han funcionado muy bien, entonces simplemente para que ustedes lo tengan, bueno, a la hora de que yo voy a reemplazar mi transmisión por una usada, tengo que tomar en consideración de que esta transmisión me puede volver a fallar así como lo hizo la primera. Primer factor. Segundo factor, la cuestión del gasto o la cuestión económica. Muchas veces las transmisiones que venden en las hueseras, en la venta de repuestos usados o en los junkers, como también los conocen, tienden a ser más económicas. Es decir, puedo comprar una transmisión de segunda mano que tal vez me voy a ahorrar varios centavos allí, o en algunas ocasiones pues tiende a ser bastante más elevado también. Entonces vamos a hablar de que poner otra transmisión puede tener sus riesgos, pero obviamente va a ser más rápido, tal vez va a ser más barato. Yo me inclino, mis amigos, aquí entramos en el tema de la reparación. Yo, a criterio personal, sugiero muchísimo que se pueda hacer una reparación de la transmisión. ¿Por qué digo esto y por qué asevero esto? Si ustedes en su lugar, en su país o en donde se encuentren, el reemplazo total de la transmisión es lo más fiable, lo más rápido, lo más redituable, háganlo así. Estoy hablando desde mi postura, desde mi forma de verlo y del país en el que yo estoy, en donde realmente algunas cosas no funcionan como en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona totalmente diferente, ¿no? Yo veo también los videos de Jorge Ordóñez, que es buenísimo en todos los aspectos, pero uno de los temas que él menciona muchísimo es de que las reparaciones de algunos elementos algunas veces pues no es lo más recomendable, sino que agarran, quitan y ponen. Hablemos de la disponibilidad y muchos otros factores que se generan en el país en el que él está, que es Estados Unidos. Acá pues no funciona de esa manera. Entonces todo esto con un factor elemental y primordial. Pero acá donde yo estoy o en el país que son parecidos, por ejemplo, hablemos de quizás Honduras, El Salvador, Nicaragua, otros países como México también, que están acá, que estemos cerca, digamos que somos vecinos, que tal vez hayan algunas particularidades en ese aspecto con las cosas de los repuestos, pues entonces sí vamos a compartir esto que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, la reparación, ¿por qué la reparación yo la recomiendo muchísimo más? Porque al momento de reparar, es decir, vamos a colocar otro cono de estos, ¿sí? Vamos a poner un cono de estos completamente en buen estado. Vamos a checar la válvula, vamos a cambiarla de acá, le vamos a hacer un servicio a la bomba de aceite. Ya no vamos a usar estos balincitos que traía anteriormente, sino que vamos a utilizar la nueva modalidad que está manejando las transmisiones ahora, que son estas balitas largas, ¿ya? Es decir, se le va a hacer una mejora, una modificación al cono. Vamos a reemplazar su filtro que va en el enfriador y obviamente también el de metal que va en el cárter, y vamos a reemplazar todos los sellos, todos los O-rings plásticos de teflón, algunos también, que van en la transmisión como tal. Todos estos anillitos que ustedes ven que tengo acá en la mano, todos son los que forman parte de transmisión. Entonces, una transmisión con todos sus empaques completamente nuevos, con todos sus sellos buenos, con un cono mejorado, con un sistema mejor del sistema del valero, con su bomba de aceite funcionando de manera correcta y todo su sistema de lubricación con un aceite nuevo, una limpieza completamente interna, eso nos dará una garantía más extendida de que esa transmisión va a funcionar sin generarnos daño. No vamos a tener ese factor de que quizás esa transmisión ya está a punto de irse porque tiene las balitas anteriores. Quizá el dueño anterior no le ha hecho el cambio de aceite, pero si ustedes buscan un lugar en donde estén capacitados para poder hacer esta reparación de manera correcta, creo que tendrán mayor garantía al momento de optar por esta opción. Aunque sí voy a ser honestos, al menos acá en Guatemala, la reparación de la transmisión, algunas veces hablo de una reparación correcta, del reemplazo de cada una de las partes y una reparación lo más profesional posible. Hablemos de un overhaul internamente de la transmisión, sale muchísimo más caro que un reemplazo de transmisión. Hay muchos que simplemente o muchas veces simplemente quitan la tapa trasera, sacan el cono que está dañado, reemplazan un nuevo cono y el resto de la transmisión no la tocan y simplemente trabajan en la parte trasera. Esto yo no lo recomiendo muchísimo porque yo no lo recomiendo para nada,
porque estamos dejando este elemento importante que es la bomba de lubricación y pues a la hora de no hacer esta reparación, de no cambiar el resto de sellos internos de la transmisión, pues obviamente no va a ser un trabajo garantizado. Entonces, recomendación mía personal, reparen su transmisión, busquen un lugar muy adecuado para poder hacerlo y eso va a garantizar la vida útil de su transmisión.